Nos basamos en que el baricentro G es el punto de corte de las medianas. Sabemos que la distancia del baricentro a cada vértice del triángulo son 2/3 de la mediana y la distancia de dicho baricentro al punto medio del lado opuesto es 1/3 de la mediana. Por eso, en la figura, el triángulo NGB lo podemos construir, dado que NB es la mitad del lado A minúscula. NG es 1/3 de la mediana M sub A y BG son 2/3 de la mediana M sub B. En realidad, al conocer las medianas, dividiendo por el teorema de Tales en 3 partes iguales, podemos coger 2/3 y 1/3 de cada una de las medianas citadas para tener así los lados de un triángulo, como decimos, BGN. Con ese triángulo construido podemos ya tener esos 3 vértices y hallando el simétrico del vértice B respecto al punto N obtendremos el vértice C. Y luego en la prolongación de la recta NG podemos llevar una medida GA que sea el doble de NG, puesto que serían los 2/3 de la mediana. De esa manera hemos conseguido los 3 vértices del triángulo buscado ABC. En la figura aparece el caso resuelto con los datos del enunciado. Vemos que podemos dibujar la circunferencia circunscrita y por otra parte, tomando como centro en un punto B cualquiera de la misma y apertura de compás el lado A minúscula, trazar un arco que determina en su corte con la circunferencia inicial el punto C, pudiéndose dibujar el lado A como una cuerda de la circunferencia circunscrita inicial, es decir, el lado BC. Sabemos por otro lado que la mediana M sub B va, como toda mediana, del vértice B al punto medio X del lado AC. Sabemos, por tanto, que AX es igual a XC e igual a la mitad del lado AC. Se trataría de ver cómo pasar del punto A al punto X mediante una transformación. Se sabe que CX partido por CA es un medio, lo que implica que esa transformación podría ser una homotecia de centro C, el vértice C, y razón un medio. Luego, cierto punto desconocido A de la circunferencia se transformaría en X cuando se le aplicara una homotecia de centro C y razón un medio. El problema es que no sabemos qué punto A elegir de la circunferencia circunscrita. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar la citada homotecia a toda la circunferencia circunscrita inicialmente trazada. Para hallar la transformada homotética de una circunferencia, vamos a hallar el transformado homotético del centro, O, que sería el punto medio del segmento CO. Sabemos que el radio de la nueva circunferencia transformada será la mitad del radio de la circunferencia inicial, dado que la razón de homotecia era un medio. Esta nueva circunferencia contendrá al punto medio X del lado AC. Como por otro lado ese punto X debe distar del vértice B una medida igual a la mediana M sub B, trazaremos un arco de centro B y apertura de compás M sub B. Dicho arco corta la circunferencia homotética obtenida en el punto X, que será el punto medio buscado del lado AC. Una vez obtenido X, podemos unirlo con C mediante una recta y en su corte con la circunferencia circunscrita inicial tendremos el vértice A buscado. Así hemos obtenido el triángulo ABC correspondiente a los datos del problema. Dos triángulos son semejantes si tienen dos parejas de ángulos iguales. Esto se traduce en que los cocientes entre las parejas de lados correspondientes adquieren un valor constante. Así, A partido por A' será igual a B partido por B' e igual a C partido por C', siendo esa constante la constante de proporcionalidad entre los lados de los triángulos. Podemos verificar la semejanza entre dos triángulos
bien comparando los valores angulares de ambos y verificando la igualdad de los mismos, o bien mediante un método gráfico que consiste en llevar los lados de cada triángulo sobre una recta, de modo que esas dos rectas sean concurrentes. Si al unir los extremos de los segmentos formados obtenemos rectas paralelas, se está verificando el teorema de Tales, por lo que los correspondientes segmentos son proporcionales, y de ahí el que los triángulos sean semejantes y esta sea una verificación gráfica de la citada semejanza. Sabemos que todos los triángulos rectángulos en que uno de sus ángulos sea de 30 grados serán semejantes entre sí, puesto que la segunda pareja de ángulos será de 90 y de 60 grados respectivamente en todos los casos. Por eso, para resolver nuestro caso, dibujamos un triángulo rectángulo cualquiera con uno de sus ángulos de 30 grados. Abrimos los lados para ponerlos todos sobre una recta que sería el perímetro del triángulo elegido. Este perímetro no va a coincidir con el de nuestro problema. Por un extremo X del perímetro obtenido vamos a trazar una recta que forme un cierto ángulo cualquiera con la recta horizontal de partida. Y sobre esa recta vamos a llevar el perímetro del triángulo que deseamos obtener. Por los puntos Y, C y B trazaremos paralelas a las rectas Y, Y', y obtendremos dos nuevos puntos que serán C' y B', que determinan los lados del triángulo rectángulo que vamos buscando. El problema se reduce a construir un triángulo conocido sus tres lados, que son los que salen en la recta inclinada que acabamos de obtener. Supongamos el problema resuelto y dibujemos un triángulo rectángulo de vértices A, B y C mayúsculas. Hagamos el perímetro de una manera ideal, suponiendo el problema resuelto, haciendo centro en A y con abertura AC, tracemos un arco y obtendremos el punto C segunda en la prolongación del cateto AB. Por otro lado, hagamos centro en B y con abertura BC, tracemos otro arco hasta su corte en C' con la prolongación de AB. De modo que el segmento C', C segunda es el perímetro del triángulo. Observamos que en la parte izquierda el triángulo CA, C segunda es un triángulo rectángulo isósceles, puesto que el arco con el que hicimos de radio B está también en la parte horizontal. Por tanto, el ángulo que forma la recta C segunda C con la horizontal de partida es un ángulo de 45 grados, lo cual significa que el vértice C mayúscula se encuentra sobre la línea trazada a 45 grados desde el punto C segunda, siendo la medida C', C segunda, como decimos, el perímetro del triángulo buscado. Por otro lado, si a partir de C' en la parte derecha llevamos la hipotenusa, que es dato, tendremos el punto B. Entonces el punto C, un vértice del triángulo, se encontrará en el corte de la recta inclinada a 45 grados que hemos comentado anteriormente, con un arco de centro B y radio BC', que sería la hipotenusa. Trazando perpendicular desde el punto C a la línea horizontal de partida, obtenemos el vértice A, de modo que el triángulo ABC sería la solución del problema buscada.